A la sesión del Honorable Consejo Deliberante. Para la misma invito a la concejal Nancy Giglioni al izado del pabellón. Siendo las 17:24, el día 17 de junio de 2020, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria con la presencia de los señores concejales Dalcin Beatriz, Díaz José, Equiza Héctor, Franzoni Melisa, Gadea Guillermo, Giglioni Nancy, Landa Gerardo, Monzón Carlos y Perugorría Laura. Preside esta sesión el concejal Anguera David. Pasaremos al orden del día. Orden del día, sesión ordinaria número 04/2020. Como primer punto, comunicado de presidencia. Acta de sesión ordinaria 03/20. Se pone en consideración. Se aprueba por unanimidad. Como segundo punto, decreto de presidencia, decreto 24/20, modificando el horario de las sesiones ordinarias. Como segundo punto del orden del día, pasaremos a los asuntos centrados. Temas ingresados. Ingresa expediente S-613/20, origen Departamento Ejecutivo, sobre donación de 2 respiradores. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente S-614/20, origen Departamento Ejecutivo, sobre convalidando la firma de un convenio de cooperación. Pasa al estudio de las comisiones. Notas recibidas. Se recibe nota número 10/19 con fecha 30/1/2020, Departamento Ejecutivo Comerciantes y Emprendedores Turísticos, solicitando el uso de la banca honoraria. Nota número 11/19 con fecha 17/6/2020 del concejal Monzón, solicitando licencia por tiempo indeterminado por problema de salud. Notas remitidas, no hay notas remitidas. Señor presidente. La palabra, concejala Perugorría. Gracias, señor presidente. Solicito una moción por conmemorarse hoy al paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. El general Martín de Güemes fue uno de los primeros patriotas en hacer suya la causa revolucionaria y luchar sin descanso por ella. Hoy conmemoramos un aniversario más de su fallecimiento. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785, estudió en Buenos Aires en el Real Colegio de San Carlos. A los 14 años ingresó a la carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Tras la Revolución de Mayo, Güemes se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a Buenos Aires y colaboró en Montevideo. Pero Güemes no olvidaba su Salta natal, a la que volvería definitivamente en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta en milicias gauchas. El 15 de mayo de 1815 fue electo gobernador de la provincia
cargo que ejerció hasta 1820. Con los años, la larga guerra a cuestas y la necesidad de mantener bien armado y alimentado al ejército de gauchos, Güemes fue ganando enemigos entre la aristocracia de su provincia, en muchos casos proclive a terminar como fuera con dicha situación, que les obligaba a numerosas contribuciones. En una de sus incursiones fuera de la ciudad, a comienzos de 1821, la oposición interna se agrupó e intentó deponerlo, pero su regreso normalizó el intento golpista. Güemes moriría pocos meses después, el 17 de junio, tras ser herido en una de las numerosas batallas que lo tuvieron como protagonista. Por lo tanto, hoy lo estamos recordando, ya que hizo posible que las ambiciones españolas se estrellaran contra un muro defensivo de hombres que estaban a sus órdenes en la provincia de Salta, destacándose como un hombre muy generoso, que amaba a su país y luchó desinteresadamente por la consolidación de la independencia a partir de 1810 y hasta su muerte, evitando que las cruentas invasiones realistas llegaran a Buenos Aires y recuperaran el poder. Ninguna invasión logró superar la heroica defensa que realizó Güemes con su guerra de guerrillas. Esta es la más grande enseñanza que nos dejara Martín Miguel de Güemes. Jamás claudicar, jamás dejar sobornarnos por intereses mezquinos, dejarlo todo por la patria hasta la muerte. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Perrogorría. Señor presidente. Tiene la palabra. Sí, una concejala moción Maglione. para hablar de Manuel Belgrano. Bien, ¿se pone a consideración la moción? Es aprobada por unanimidad. Gracias, señor presidente. Una de las primeras medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández cuando asume su gobierno fue declarar el año 2020 como el año de Manuel Belgrano, al cumplirse 250 años de su nacimiento y el bicentenario de su muerte. Esto demuestra el respeto y el compromiso con nuestros héroes y con nuestra historia, y en este caso particular, poner de relieve la figura de Manuel Belgrano, a quien la historia oficial lo cristalizó solo como el creador de la bandera, borrando de este modo los conflictos y las tensiones existentes en aquella época, muchas de ellas que todavía hoy perduran. Manuel Belgrano fue un hombre de valor, abogado, de familia acomodada, que sin tener instrucción militar, cuando tuvo que dar batalla la dio. Fue uno de los primeros hombres públicos que se ocupa de la educación en el Río de la Plata. No es un educador, pero tranquilamente se lo puede incorporar en la nómina de aquellos que piensan la educación, como Simón Bolívar también en su momento, este educador. Desde temprano toma decisiones y piensa la educación como el origen de la felicidad pública. Sí, con hechos concretos y con decisiones. Uno de sus artículos, que es muy citado, del 17 de marzo de 1810, donde habla de las buenas costumbres, del amor al trabajo, se pregunta cómo puede haber amor al trabajo y a las buenas costumbres, cómo puede haber ciudadanos honrados si no se los educa para eso. Belgrano es uno de los primeros que piensa la educación como un sistema en la educación pública, obligatoria y gratuita para todos. Es muy conmovedor pensar que alguien hace 210 años haya pensado que había que educar a los mal recibidos en todos lados, que había que mirar para el costado y ver que había pobres, mujeres, huérfanos, desposeídos, que había indios, y decir que deben ser educados también. Es un gesto extraordinario de empatía, de respeto por el otro, de cuidado por la dignidad humana y de igualdad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra, concejala Franzola. Quisiera pedir una moción para hablar sobre la visita de la ministra de Género, Mujeres y Diversidad. ¿Se pone a consideración la moción? Es aprobada por unanimidad. Gracias.
El día 9 de junio, la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Elsa Díaz, visitó el distrito a fin de firmar el Fondo de Emergencia Económica para asistir a las víctimas de violencia de género. Y una vez más, vino a fomentar la grieta con sus dichos. La ministra de Géneros, Mujeres y Diversidad ha dicho públicamente que durante el gobierno de María Eugenia Vidal, desjerarquizó la Secretaría, transformándolo en instituto, restándole importancia a las políticas públicas en relación con la violencia de género. Siendo que, durante la gestión anterior en la provincia de Buenos Aires, se realizaron diferentes políticas públicas en relación con la violencia de género, las cuales muchas de ellas fueron propuestas y desarrolladas en el distrito. La construcción del hogar para víctimas de violencia fue una de esas políticas públicas, la cual se implementó en el año 2018 en el distrito con un subsidio de 500.000 pesos para la construcción de esta y formar parte de la red de hogares de protección integral creado en el 2016, en donde este programa entregó subsidios por más de 19 millones de pesos para el fortalecimiento y el funcionamiento de los hogares. Se aumentaron a 131 las comisarías de la mujer, además de poner en funcionamiento 35 oficinas de atención a víctimas de violencia. Se crearon 22 centros de asistencia a víctimas y acceso a la justicia. Del 2018 al 2019 se asistieron 3.422 víctimas de delitos graves, de los cuales el 34,6% de esos casos fueron de abuso sexual, el 32,4% de violencia de género, el 20% abuso sexual infantil, el 8,6% violencia familiar y el 1,05% violencia institucional. Se crearon 6 equipos hospitalarios móviles regionales de violencia con perspectiva de género para dar atención y asesoramiento a víctimas de violencia. Se creó el Fondo de Emergencia para Mujeres en Situación de Violencia, el cual consistía en la entrega de tarjetas de débitos a los municipios, incluido el de Punta Indio. Cada tarjeta contaba con un saldo de hasta 7.500 pesos por caso para alojamiento, alimentos, medicamentos o lo que se precisa para proteger a la mujer y sus hijos. Al 2019, 96 municipios se adhirieron al Fondo de Emergencia para las Mujeres en Situación de Violencia. Punta Indio fue uno de ellos en el año 2018. Se creó el Registro Único en Casos de Géneros. El mismo buscaba aunar los datos de violencia en áreas provinciales y de todos los municipios. Se creó el programa de tobilleras duales, el cual surge a partir de un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de proteger a la mujer, intentando la no revictimización de ellas y trabajar desde las masculinidades violentas. En el año 2017 se inició una prueba piloto en el municipio de San Martín. A febrero del 2019 se extendió a 20 municipios, colocando 200 tobilleras duales. Por ello, los concejales de Juntos por el Cambio manifestamos el repudio a los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, expresado el día 9 de junio, descalificando las gestiones llevadas a cabo durante el gobierno anterior. Nuestro espacio entiende que cuando los funcionarios de turno utilizan los reclamos sociales para hacer política partidaria, los mismos terminan desvirtuándose. Por eso creemos que lo que se necesitan son políticas públicas pensadas a largo plazo para toda la sociedad que integren y no excluyan. Que la bandera por la no violencia de género, que es de toda la sociedad, sea pensada en función de toda la comunidad y no con fines partidarios. Nada más, señor presidente. Gracias. Concejala Franzoni. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala. Sí, una moción por los 65 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Bien, se pone a consideración. Es aprobada por unanimidad. Ayer, 16 de junio, se cumplieron 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo en un intento de golpe de Estado, uno de los hechos más violentos y dolorosos de nuestra historia, donde murieron más de 300 personas y 2.000 heridos, entre ellos muchos niños. Hoy decimos nunca más a las dictaduras militares y volvamos a levantar esas banderas históricas para construir una Argentina de pie para todos y todas. Gracias, señor presidente. De nada, concejala Belioni.
Como tercer punto del orden del día tenemos dictámenes de comisión. A, del orden del día de Secretaría. Como primero, tenemos el proyecto de resolución, listado de mayores contribuyentes 2020. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente de 540/20, origen Departamento Ejecutivo, referente listado de mayores contribuyentes 2020, analizado el mismo, se aconseja su aprobación del siguiente listado. Bloque Frente de Todos, mayores contribuyentes titulares, en primer lugar, Galván Facundo, segundo, Deleville Mario, tercero, Cunningham Graciela, cuarto, Borba Evangelina, quinto, Juárez Karina. Suplentes, en primer lugar, Perlo Gabriela, segundo, Suárez David, tercero, Lamogle Mariano, cuarto, Videla Gastón, quinto, Argüello José. Interbloque Juntos por el Cambio USR, titulares, en primer lugar, Vina Guillermo, segundo, Nicora Carlos, suplentes, primer lugar, De la Vida con Jessica, segundo lugar, Monzón Estela. Bloque Unión Pro, titulares, en primer lugar, Rodríguez Alberto, segundo, Navarro Lucas, suplentes, en primer lugar, Damasco Nancy, en segundo, Meléndez Federico. Bloque UCR, en primer lugar, Basualdo Alberto, suplentes, en primer lugar, X a Benjamín. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Dalcín, Franzoni, Landa, Pedro Urría, Giglioni, Díaz y X. Bien, se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad. Como segundo, tenemos proyecto de resolución elevando expediente al archivo. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho de cuerpo en comisión, visto expediente M 217/18, origen Jefatura Distrital Chascomús, referente sobre despacho provisorio de la Policía Comunal. Analizado el mismo y debido al tiempo transcurrido, se aconseja su pase al archivo. Lleva la firma de los concejales Angueira, Landa, Franzoni, Perguería y X. ¿Se pone a consideración? Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, simplemente para acotar que es un expediente ya que tiene un tiempo y fue para notificación de este cuerpo de parte de la Jefatura Departamental de Chascomús. Ya ha transcurrido el tiempo, así que por eso pasamos al archivo el mismo. Bien, se pone a consideración. Se aprueba por unanimidad. Como tercero, tenemos proyecto de resolución elevando expediente al archivo. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente J 453/20, origen Juntos por el Cambio, referente a comercialización virtual. Analizado el mismo, se aconseja el pase al archivo. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Dalcín, Franzoni, Pedro Urría, Landa y Díaz. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, este fue un proyecto presentado por este interbloque al inicio de la situación de la pandemia, entendiendo que beneficiaba la comercialización en el distrito. Ante el transcurso de esta cuarentena, del aislamiento, la práctica y los diferentes decretos que bajaron de nación y de provincia lo fueron instrumentando y algunas normativas que sean necesarias para adelante serán sancionadas en su momento. Por lo tanto, entendimos que ya estaba cumplido y por lo tanto no tiene sentido seguir esperando, ya que está funcionando de hecho y lo que falte se hará más adelante. Por eso pasa el archivo. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. ¿Se pone a consideración el proyecto de resolución? Se aprueba por unanimidad. Como cuarto, proyecto de ordenanza reglamentando las fiestas privadas. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto expediente J 380/20, origen Juntos por el Cambio y las notas 07/20 del Frente de Todos sobre regulación de fiestas privadas.
Analizando las mismas, se aconseja la aprobación de una ordenanza. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Franzoni, Landa, Dalcín, Perugorría, Guilioni y Díaz. Señor presidente, Tiene la palabra, concejala Perugorría. ¿se le podría dar lectura al proyecto? ¿Cómo no? Se procederá a la lectura por secretaría. Despacho unificado, proyecto de ordenanza. Visto. La realización de fiestas privadas con acceso al público en general en el partido de Punta Indio y, considerando que no existe legislación que regule la realización de alternativas para el esparcimiento y la diversión nocturna en las denominadas fiestas privadas, llevadas a cabo en establecimientos no habilitados, en instituciones intermedias, salones privados y o propiedades particulares, que, debido a la falta de legislación vigente, dichas fiestas privadas no poseen límites horarios ni cuentan con requisitos formales para su realización, amparándose en una supuesta imposibilidad o limitación de la injerencia y control del Estado en asuntos privados, que se encuentran en vigencia de ordenanzas 143/96, rectificatoria 970/92, viene de Magdalena, 209/97, 962/12, artículo 5, y el decreto número 35/96, que regulan las actividades realizadas en establecimientos o locales de diversión nocturna, que bajo la denominación de confiterías bailables, discotecas, discos, bailantas, etc., promuevan el ingreso de concurrentes mediante la venta de entradas con o sin derecho a consumición, posean pistas de baile, expendan bebidas de todo tipo, ofrezcan espectáculos con propalación de música en vivo o grabada, siendo el ingreso de los concurrentes realizado en forma indiscriminada por personas de ambos sexos. Que más allá de las graves problemáticas relacionadas a la ingesta excesiva de alcohol, también se debe tener en cuenta, por un lado, la seguridad de las personas que asisten a estas fiestas privadas, en donde no existe recaudo alguno en este importante aspecto, como por ejemplo las salidas de emergencia del lugar, medidas de protección y prevención de incendios, personal de seguridad, guardavidas en caso de tener espejo de agua. Que, asimismo, se generan molestias a los vecinos de la propiedad en donde se desarrollan, sobre todo en lo que hace a ruidos molestos, superando el límite de la normal tolerancia, dispuesta por la ordenanza número 143/96. Que es menester contar con normativa de orden local que regule la situación y establezca claramente los requisitos, responsabilidades y penalidades a las que quedan sujetas las personas que organizan estos eventos. Y por sobre todas las cosas sea una normativa que coadyuve a desalentar y mitigar los males que el exceso del alcohol produce en nuestra sociedad. Como así también haga hincapié en resguardar aspectos relativos a la salubridad, higiene y seguridad, tanto en su órbita individual como colectiva y de convivencia armónica entre vecinos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente. Ordenanza. Artículo 1, ámbito de aplicación. Regúlase para el partido de Punta Indio y a efectos de salvaguardar la integridad física y moral de los menores de edad, resguardar los espacios públicos, preservar la convivencia entre los vecinos y la seguridad común. Las fiestas privadas. Se entenderá por fiestas privadas aquellos acontecimientos que se realicen en forma esporádica o eventual en la que se reúnan 50 o más personas que estén abiertos al público en general y se expendan bebidas alcohólicas, ya sea que se lleven a cabo en una propiedad habilitada a tal efecto o no, independientemente de la denominación que posea. Artículo 2. Serán sujetos responsables de la presente ordenanza y pasibles de las sanciones referidas en la misma los organizadores del evento, los propietarios, locatarios, poseedores a título de dueño, comodatarios y todos aquellos que bajo cualquier título detenten la posesión y o tenencia de los inmuebles en los que se desarrollen las actividades previstas en el artículo 1, sean estos personas físicas y o jurídicas. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente norma los actos y celebraciones de carácter familiar que no se realicen en espacios abiertos al público en general y que, por sus características, no conlleven riesgo alguno para la integridad de los espacios públicos, para la convivencia entre los ciudadanos, la seguridad común o para los derechos de terceros. Artículo 3. Requisitos. El Departamento Ejecutivo podrá autorizar la realización de fiestas privadas. Para ello, los propietarios, poseedores o tenedores, personas jurídicas o físicas, de establecimientos, casas, quintas, fincas o cualquier tipo de inmueble que esté ubicado en zona rural o urbana, deberán: A.
Notificar su realización con al menos 20 días hábiles de anticipación y describir en el mismo acto las características principales del acontecimiento. Fecha, horario, lugar, tipo y características de las instalaciones fijas existentes o de las desmontables a instalar. Tipo y características del equipamiento y servicios a utilizar. Plano de acceso y salidas. Capacidad del lugar y cantidad estimada de personas que asistirán. Como así también toda otra documentación que mejor provea al trámite en orden a las características propias del evento o que específicamente fueran requeridas en el caso particular. B. Presentar la documentación que acredite la legítima ocupación del inmueble donde se desarrollará la actividad y acreditar el certificado de buena conducta y libre de deuda municipal del inmueble y en los solicitantes. Presentar un informe sobre las medidas de seguridad con las que cuenta el lugar. Tomar todos los recaudos necesarios para evitar molestias a los vecinos, sobre todo en lo referente a la propagación de ruidos y tránsito de personas y o vehículos. E. En el caso de que esté prevista la venta de bebidas alcohólicas, contar con el correspondiente permiso para su expendio. F. Adjuntar un croquis con la ubicación de escenarios y sus medidas, luces, sonidos, barra de expendio de bebidas, baños, salida de emergencia y extintores, en caso de realizarse en lugar cerrado. G. Acompañar la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños eventuales al público asistente y terceros en general, con vigencia durante la totalidad del evento. La suma asegurada dependerá de la capacidad y características del establecimiento. La póliza deberá cubrir todas las personas que asistan al evento. H. Entregar un informe técnico sobre medidas de seguridad expendido por la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires. I. Notificar con antelación a las instituciones locales que brindan servicios de seguridad y salud pública, SAME, policía y bomberos voluntarios. J. Contratar personal de control de admisión y permanencia de acuerdo a la capacidad del lugar. K. En caso de que el inmueble cuente con piscina y la misma vaya a utilizarse, deberá acreditar la presencia de un guardavidas. L. En caso de constatarse la mala fe, la falsedad o la intención de eludir algunos requisitos solicitados por parte del peticionante de la autorización, se procederá a revocar el permiso pertinente. Artículo 4. Autorización. Una vez cumplimentados los requisitos establecidos en el artículo anterior, el Departamento Ejecutivo analizará la viabilidad de la solicitud. En caso de una resolución favorable, se otorgará al peticionante la autorización por escrito en un plazo que no podrá ser menor de 3 días hábiles anterior a la fecha del evento. La misma será válida por única vez y para ese acontecimiento en particular. Del mismo modo, deberá ser exhibida ante la autoridad que la requiera. Será el Departamento Ejecutivo el responsable de notificar a la Policía Local y al delegado de SADAIC y al CAF. Artículo 5. En el caso de espectáculos transitorios o esporádicos llevados a cabo por organizaciones de carácter benéfico y o instituciones estudiantiles, será indispensable una autorización refrendada por las autoridades de la misma y o del colegio o institución educativa en cuestión, en su defecto por grupos de padres y o cooperativa de la institución organizadora. Artículo 6. La autorización por escrito para realizar el evento debidamente expedido por la autoridad municipal competente no exime de multas y o demás sanciones pertinentes en el caso de que se constaten irregularidades o transgresiones a otras normas de orden local, provincial o nacional. Artículo 7. Comprobación de la falta. En caso de verificarse el desarrollo de un evento con las características establecidas en el artículo 3, incumpliendo con la presente, personal municipal procederá a labrar un acta de comprobación, dándose notificación al juzgado de faltas, al que deberá inmediatamente intimar al responsable del evento, al cese de la actividad y en caso de no obtenerse respuesta positiva, se procederá a desalojar el inmueble con auxilio del personal policial. Artículo 8. Se impondrá al organizador y al titular dominial del inmueble y solidariamente al poseedor y o tenedor responsable del mismo, si lo hubiere, una multa de 100 módulos y hasta 1000 módulos según las dimensiones y ubicación del promedio en donde se desarrolla, cantidad de personas en el lugar, molestias ocasionadas a los vecinos, cobro de un precio en concepto de entrada y expendio de bebidas alcohólicas sin la debida autorización, magnitud de ruidos molestos y demás circunstancias apreciables según el prudente criterio y arbitrio del juez de faltas. En caso de reincidencia, se duplicará el mínimo y máximo del valor de la multa, procediéndose además a la inhabilitación y o clausura. Artículo 9. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
Presidente. Tiene la palabra, concejala Perrugorría. Gracias, señor presidente. No existe legislación municipal que regule la realización de actividades para el esparcimiento y la diversión nocturna en las denominadas fiestas privadas, desarrolladas en propiedades particulares. Como se hace mención en el proyecto, tanto las confiterías como boliches bailables sí tienen una norma, una norma que los regule. Dichas fiestas privadas no poseen límites horarios ni cuentan con requisitos formales para su realización, amparándose en una supuesta imposibilidad o limitación de la injerencia y contralor del Estado en estos asuntos. Más allá de las graves problemáticas relacionadas a la ingesta excesiva de alcohol y otras sustancias también, se debe tener en cuenta, por un lado, la seguridad de las personas que asisten a estas fiestas privadas, en las cuales no existe recaudos en este importante aspecto, como por ejemplo las salidas de emergencia del lugar, medidas de protección, prevención de incendio, etc. Por otro lado, se generan molestias a los vecinos del sector en donde se desarrollan, sobre todo en lo que hace a ruidos molestos por sobre el límite de la normal tolerancia, según lo dispuesto por la ordenanza número 143/96, ratificada por la ordenanza 970 del año 92 en el artículo 40. Es menester contar con normativas de orden local que regulen la situación y establezca claramente los requisitos, así como responsabilidades y penalidades a las que quedan sujetas las personas que organizan estos eventos. Y sobre todas las cosas, sea una normativa que coadyuve a desalentar y mitigar los males que el exceso de alcohol y otras sustancias producen en nuestra sociedad, como así también regule aspectos relativos a la seguridad, tanto en su órbita individual como colectiva, y de convivencia armónica entre vecinos. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Perrugorría. Presidente. Tiene la palabra, concejal. No. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, acompañando lo expresado por la concejal Perrugorría, quería acotar que este es un proyecto, como bien lo dice el despacho, que fue originado por el bloque del oficialismo, el Frente de Todos y este interbloque. Que estas cosas que la preocupación se ve que estaba en ambos bloques y prácticamente con días de diferencia fueron presentados y por eso se sacó un despacho unificado, trabajando en conjunto todo el cuerpo y se llegó, siendo que ya eran bastante parecidos, a un único despacho. Quería acotar, porque lo habíamos charlado en comisión y veo que al dar la lectura ahora final del secretario, nos quedó una acotación legal que nos habían hecho, que la corregimos en alguna parte, y veo que en el artículo 3, inciso K, no salvamos, cuando dice el inmueble cuente con piscina, debe decir el inmueble cuente con espejo de agua. Lo salvamos en otra parte y nos quedó acá sin salvar. Entonces, cuando se apruebe, que es en el artículo 3, inciso K. Para que en ese párrafo se corrija y en lugar de decir piscina, diga espejo de agua. Y bueno, como lo expresaba la concejal Perrugorría, no es algo que sea muy común en el distrito, pero ha habido algunas de estas reuniones privadas que le han generado al municipio temores, fundamentalmente en lo que es la seguridad y los excesos. Entonces entendimos que era conveniente que hubiera una norma que lo prevea
para que habilite al municipio a poder tener el arma para velar por la seguridad. Esto no es para cortar la libertad de nadie, ni mucho menos. Lo mismo cuando hay reuniones 100% privadas, como puede ser un cumpleaños, un casamiento, no está contemplado en esta normativa. Y como ya lo expresó también la concejal Peregorría, es también para atender a que los lugares que normalmente han sido de esparcimiento, que por diferentes motivos han dejado de serlo, pero tienen todas las medidas de seguridad, vuelvan a ser utilizados o al menos se los contemple y se los tenga en cuenta. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. Tiene la palabra, concejal Esquiza. Gracias, señor presidente. No, simplemente para sugerir un agregado de un artículo que es cuestión de forma, nada más, o de estilo, como se quiera llamar. Un artículo que reemplace al 9, que es el final, y el 9 pase a ser 10. Que el artículo diga lo siguiente: derogar cualquier norma que se oponga a la presente, para evitar cualquier tipo de confusión con otras o contradicciones con otras normas. Me parece que es lo que correspondería llevar adelante la presente ordenanza. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Creo que hemos revisado y no hemos encontrado ninguna norma que se involucre, para decirlo de alguna manera, con este proyecto de ordenanza, pero no creo que haya ninguna imposibilidad de que lo lleven a algún otro articulado. No sé, que si quieren pasamos a un cuarto intermedio. ¿Se pone a consideración el cuarto intermedio? Es aprobado por unanimidad. Después del cuarto intermedio, seguimos con el proyecto de ordenanza que regule las fiestas privadas. Señor presidente. Tiene la palabra. Señor presidente, concejal. concejal, hice una propuesta, ¿la desestima o la aceptan? Por eso, es sobre esa propuesta. Tiene la palabra, concejal Díaz. No, es para simplemente hablar lo que hicimos acá en el cuarto intermedio, que no hay norma que establezca sobre las fiestas privadas, solo están las que dice el nuevo proyecto, que son las de los locales comerciales y la de ruidos molestos. El resto de no hay norma que regule este tipo de fiestas. Nada más. Bueno, primero ponemos a consideración lo que el concejal Esquiza planteó de agregar. Ponemos a consideración eso. Con la votación. Por la positiva, porque se agregue. Bien. Porque el proyecto sea el original y el presentado, hasta ahora seguimos con esa postura. Bien. ¿Algún otro concejal para el debate sobre este tema? Bien, se pone a consideración el proyecto de ordenanza con la modificación del artículo 3, inciso K, donde dice piscina, que debe decir espejo de agua. Es aprobada por mayoría. No, mayoría. Por mayoría. 9-1. Pasaremos al siguiente punto. Como quinto, proyecto de resolución sobre designación docentes plan fines. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión. Visto expediente J 522/20, origen Juntos por el Cambio, sobre designación docente en plan fines. Analizado el mismo, se aconseja la aprobación de una resolución con el agregado del artículo 2, donde dice dirigirse a agregar también al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Lleva la firma de los concejales Angueira, Dalcín, Gadea, Franzoni, Landa, Peregorría, Esquiza y Díaz. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Franzoni. ¿Se podrá dar lectura al proyecto? ¿Cómo no? Por secretaría.
Se procederá a la lectura. Visto que la educación es un derecho fundamental, que la Ley Nacional 26.206 y la Ley Provincial 13.688 considera al Estado como responsable indelegable de garantizar el cumplimiento de la escolaridad a través de formas adecuadas que aseguren la terminalidad de estudios, que finalizar el secundario constituye un objetivo social, político y cultural prioritario en el marco de lo prescripto por las leyes de educación nacional y provincial, al mismo tiempo que retoma las voces de aquellos que, por diversas razones, no pudieron garantizar su derecho social a la educación y también de quienes no pudieron complementar sus estudios secundarios. Y, considerando que es de público conocimiento en la provincia de Buenos Aires la falta de renovación de los contratos de los coordinadores y profesores que estaban inscriptos en el plan Fines Secundaria, que los primeros días de abril el ministro de Educación Nicolás Trota anunció a través de resolución 146/2020 la aprobación de los lineamientos del plan Fines, que estamos en el mes de mayo y los docentes de nuestro distrito aún se encuentran sin ningún tipo de información oficial de cómo continuar, que luego de muchas se logró realizar la designación del personal docente en actos públicos con los listados oficiales desde la SAT de los distintos distritos, que los alumnos de nuestro distrito solo se encuentran inscriptos, sin seguimiento, sin clases y con la incertidumbre de si van a continuar con sus estudios. Que en nuestro distrito son más de 30 los docentes que trabajan dentro del plan Fines y al día de la fecha se encuentran sin designar. Que al día de hoy solo se encuentra con continuidad el programa Piedas, funcionando solo con un docente y 9 alumnas a través de un grupo de WhatsApp que finaliza en el transcurso de este mes. Que el programa Fines fue creado en el año 2011 y desde esa fecha los coordinadores distritales y administrativos han llevado adelante una impecable labor educativa. Que el programa Fines, desde esa fecha hasta fines del año 2019, permitió continuar con los estudios secundarios y dar una salida laboral a habitantes de nuestro partido, ya que se contó con sedes en cada rincón del distrito. Que la educación para todos y a lo largo de toda la vida es un derecho social. El cumplimiento de este derecho se expresa en este plan que constituye una oferta educativa concreta y específica para que todos los jóvenes y los adultos finalicen sus estudios secundarios. Por ello, los concejales de Juntos por el Cambio, en una de sus atribuciones, elevan el siguiente. Proyecto de comunicado. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio manifiesta su preocupación ante la falta de designación de los docentes responsables del plan Fines al día de la fecha, siendo que han transcurrido más de 60 días del inicio del ciclo electivo 2020, generando esta situación una inmensa incertidumbre a toda la comunidad educativa. Artículo 2. Dirigirse la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, licenciado María Agustina Villa, y a la Directora Provincial de Educación de Adultos, profesora Silvia Vita, a fin de solicitar con carácter urgente se designe en forma inmediatamente a los coordinadores y profesores del plan Fines para dar continuidad al mismo. Artículo 3. Requiérase a las autoridades educativas provinciales se instrumente a la brevedad el nombramiento de los docentes citados en el artículo anterior, por medio de los organismos correspondientes, dando plena garantía a los derechos de los docentes, en cuanto a su inscripción, acreditación y accesibilidad al trabajo, tal como se venía realizando desde el año 2017. Artículo 4, de forma. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Franzoni. Bueno, este es un proyecto de comunicado, el cual se eleva al Ministerio de Educación de la Nación y la provincia para revertir la situación en la que se encuentran los docentes, coordinadores, alumnos y alumnas del plan Fines. Las pautas propuestas para la inscripción docente por el Ministerio de Educación de la provincia son sumamente excluyentes a la mayoría de los docentes. El Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 146/2020, aprobó el día 4 de abril los lineamientos del plan Fines. En esta resolución convocaba a todas las provincias a manifestar formalmente antes del 30 de abril su interés para la implementación de dicho plan. Cito palabras textuales del ministro Trota. En esta nueva etapa nos enfrentamos al desafío de recuperar experiencias y saberes acumulados, para a partir de lo transitado realizar un nuevo plan Fines con un profundo sentimiento federal e inclusivo.
Al día de hoy, 17 de junio, 73 días después, los alumnos y docentes aún continúan sin ninguna respuesta al respecto. Es más, sin la visibilización de sus reclamos. Este proyecto tiene más o menos 30 días. Recién hoy pudo llegar al recinto. Recién la semana pasada, algunos gremios comenzaron levemente a visibilizarlo. Más de 2 meses sin respuesta ni apoyo. Es lo que manifiestan los docentes y alumnos. Una vez más, dejamos que el discurso que se pregona sobre la educación pública termine en el tacho. Acá en este recinto, de los 10 concejales, 4 somos docentes. Y tardamos más de 1 mes en que esto llegue al recinto, para poder tratarlo. La verdad me da vergüenza, que depende de quién esté arriba en el gobierno, los reclamos sean justos o no. Hoy tampoco veo la presencia de ningún gremio apoyando este reclamo. Nosotros siempre vamos a apoyar a la escuela pública, más allá de todo lo que han dicho desde nuestro espacio, porque la escuela pública es la única manera de darle a todos los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, las herramientas para construir una sociedad mejor. Y este plan articula a los alumnos y alumnas con el mundo del trabajo, garantizando un acceso más justo a este. Nada más, señor presidente. Señor presidente. A Franzoni tiene la palabra, concejala Giglioni. Bueno, la verdad que con gran admiración celebro la preocupación de la concejala Melissa Franzoni por la educación pública. Cuando recuerdo que por allá, por el año 2016, decías que te avergonzaba la escuela pública y que lamentabas que no hubiera escuelas privadas para mandar a tus hijos, donde realmente estabas estudiando en un instituto público y estabas haciendo tus primeros pasos como docente allí, ¿sí? Entonces, la verdad, esto de la importancia de la educación pública en aquel momento tan difícil que estábamos atravesando, 2016, abrazo simbólico, cuando se abandonaron las luchas paritarias, donde se vinieron a cerrar escuelas, y realmente no te vi en ningún lado, no los vi en ningún lado defendiendo la escuela pública en aquel momento, cuando realmente si no hubiera sido por la fuerza de los gremios, y digo, ¿no? O sea, se pudieron salvar comisiones, se pudieron salvar escuelas, y recuerdo justamente el abrazo simbólico en la escuela 2 por la amenaza de cerrar el secundario de adultos. Por otro lado, aprovecho alguna cuestión para valorizar, porque no quiero que quede desvalorizada, el rol que está cumpliendo la directora del CENS, Guadalupe Mesera, muy valorado por la inspectora Cerrone y por la inspectora de adultos, que está llevando adelante la coordinación del tercer año de fines, que está por egresar, y va a comenzar la otra comisión del año de fines. O sea, no es tan así que grupitos de WhatsApp, que la gente abandonada, o sea, realmente Guadalupe Mesera se está desempeñando muy bien y manejándose con toda la normativa que baja de la dirección y demás. Por supuesto que estamos todos queriendo que empiece antes. ¿Por qué recién ahora? Porque primero, en estos tiempos de pandemia también sentimos de que todo se demoró. También pasó cuando vino María Eugenia Vidal en el 2018, fines de abril, que tengo una foto que me saqué con ella cuando vino, cuando le estábamos pidiendo por favor que nos diera los cupos para poder nombrar a los docentes en el instituto, que no podíamos dar inicio a las clases, a los profesorados, ¿no? Pero la verdad que por otro lado celebro que todos estemos preocupados por la educación pública y por el derecho, y sobre todo por el derecho de estos sectores que son generalmente recorridos por aquellas más vulnerables, ¿no? Así que nada más, señor presidente. Concejala Giglioni. Señor presidente. Tiene la palabra, concejala Franzoni. Es muy fácil desvirtuar una frase en una comisión educativa dentro de un instituto público, cuando yo nunca dije que no estaba a favor de la escuela pública, porque soy lo que soy gracias a la educación pública. Mi primaria, mi educación inicial fue la educación pública. Mi universitaria fue la educación pública y mi terciaria fue la educación pública. Solamente lo que planteé
es que durante la década del kirchnerismo desvirtuaron y vapulearon a la educación pública, imponiendo planes de estudio solamente para poder permanecer en el poder. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Franzoni. Señor presidente. Tiene la palabra concejala Alcín. Gracias, señor presidente. Obviamente que desde este bloque acompañamos el proyecto de comunicado que elevó el bloque de Juntos por el Cambio, porque creemos y estamos convencidos de que la enseñanza pública y gratuita es condición necesaria para que la educación siga siendo un derecho garantizado para todos y todas, al margen de las condiciones socioeconómicas, culturales o de índole personal. Nos mueve la convicción de que educarse y acercarse al conocimiento es un derecho universal. Es una herramienta fundamental con la que se construye el futuro. Y también celebro, como decía mi compañera de banca, la señora Nancy Giglioni, que todos nos preocupemos por la educación pública. Lamento que desde el año 2017 al 19, años en los que la educación pública estuvo totalmente manoseada y manipulada por la fuerza que en ese momento estaba a cargo del gobierno, no nos hayan acompañado, por ejemplo, como decía la compañera, en el abrazo simbólico que hicimos todos los que estuvimos presentes en la escuela media número 2, cuando querían cerrar el bachillerato de adultos. Por ejemplo, en ese momento yo no los vi defendiendo la educación pública. Cuando fue el tema de los equipos de orientación escolar, costó que acompañaran el proyecto porque ponían en duda que si era, que si no era cierto, que si era cierto, que si no, pero bueno, tuvieron la banca honoraria, los integrantes de los equipos de orientación escolar, donde pudieron expresar la necesidad de que el tema sea tratado con la seriedad que merecía. Yo creo que la fuerza de los docentes y de los gremios en ese momento, de los sindicatos, hizo posible que todo diera marcha atrás. Logramos que los equipos de orientación escolar siguieran funcionando como se debía. Y también, en cuanto a lo que dice la concejala Franzoni, que esto del fines no es federal, que quieren una enseñanza federalizada y no sé cuántas otras cosas más dijo. Le recuerdo que el gobierno del presidente Macri provincializó el fines, o sea que dejó de lado al Estado nacional, sacando la responsabilidad. En este momento, y porque he compartido un conversatorio junto con mi compañera, con el ministro Trota, está haciendo todo lo posible para que la situación vuelva a revertirse y empiece a funcionar como corresponde. Pero en el medio pasaron cosas, que no sé si todos están enterados o no, que creo que, bueno, dada la circunstancia y lo que salió en el recinto, amerita saberlo y comunicarlo. Resulta que, bueno, hasta el momento hay inscriptos 50.000 estudiantes en la provincia. ¿Qué pasa? La matrícula que sostuvo el gobierno de Cambiemos ascendió a un total de 400.000 alumnos. Se empiezan a hacer los relevamientos correspondientes porque los números no cerraban, eran pocos los inscriptos cuando se hizo la nueva prescripción de este año y solamente hubo un total de 70.000 inscriptos, o sea que estarían faltando 330.000 inscriptos para cerrar el número que manejaba el gobierno anterior. Más de 3 millones de pesos aportó la provincia el año pasado para el Plan Fines en base a esa matrícula, ¿no es cierto? O sea que ese dinero, esos recursos del Estado, no tuvieron la finalidad que supuestamente debía tener, que nos hace pensar que tuvo una finalidad política no relacionada con el Plan Fines. Para que lo piensen un poquito. Y para terminar, el tema de cómo se está nombrando a los
a los docentes que van a trabajar en el FINES, que están trabajando. Se creó un programa, el PIEDAS, que muchos tendrán conocimientos, otros no tienen por qué saberlo porque por ahí no están en el ámbito docente. Es un programa de incorporación especial de docentes, auxiliares y suplentes, creado para esta época, para esta circunstancia en la que estamos viviendo de pandemia. Es un nuevo programa dirigido a quienes no alcanzaron al mes de abril 8 módulos de secundaria o su equivalente, cualquiera sea la situación de revista y que cumpla con los requisitos del programa. El programa tiene ciertos requisitos, no es que cualquiera puede llegar a tomar un cargo. Como cualquier docente que toma un cargo en situación común, sin estar atravesado por la pandemia, una de las principales es que estar inscrito en el listado oficial. O sea que no hay nada turbio ni nada que no sea cristalino ante esa situación de toma de cargos. Tienen que estar inscritos en los listados oficiales del 2019 y del año en curso. Tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, no poseer cargos titulares, provisionales y o suplencias activas a marzo del 2020, que es cuando comenzó toda esta situación de pandemia y que no permitió volver a hacer los actos públicos como se estaba acostumbrado a hacer a través del SAD. Y también no deben encontrarse en relación de dependencia, ya sea pública y o privada. No ser beneficiario del IFE u otro programa de sostenimiento de ingreso o equivalente, cualquiera sea su jurisdicción, así también como los que se crearán en el futuro en mano de esta emergencia sanitaria. Los datos ingresados son validados a través de las bases de información, cruzando datos entre la Dirección General de Escuela, el IPS y la ANSES. O sea que acá es todo más que cristalino, es oficial y pueden verlo todos porque el listado oficial está a través del portal del ABC, donde todos los docentes tenemos acceso a los listados. No sé cuál es el problema con que se esté dando la oportunidad a quienes no alcanzaron a tomar las horas a marzo del 2020 a través de este programa que fue creado con tal fin. No entiendo, creo que es una herramienta más que valorable. Y bueno, para todos los trabajadores que no pudieron tomar el cargo y que a través de eso y de la pandemia vieron afectadas la suspensión de los actos públicos, creo que es una herramienta para valorar, brindándole la posibilidad de ampliar el trabajo a la gente en este contexto en la que la educación está cumpliendo un rol social más que importante y que considero que, bueno, que el acompañamiento que se está haciendo desde la Dirección General de Escuelas, Cultura y el Ministerio es más que válido y acorde a la situación que estamos viviendo. Nada más, señor presidente. Concejala Dalcin. Señor presidente. Tiene la palabra. Solo para aportar, obviamente que Díaz. estamos, obviamente que estamos preocupados también y acompañamos y celebramos el pedido de la concejal o del bloque. Solo aportar un dato. En el 2015 habían cargado 1 millón de libros, ¿sí? Para el plan Fines, ¿sí? Que no me acuerdo ahora la dirección bien, por eso voy a mirar, donde en el mismo depósito, en 4 y 63 de la localidad de La Plata, donde se encontraron las computadoras del Conectar Igualdad, también se encontraron los libros destinados que se habían comprado en el 2015 y llegaron en el 2016, se encontraron arrumbados porque no se distribuyeron para el plan Fines que se llevaba a cabo. Es un dato nada más como para aportar dónde estaba parada el gobierno anterior con el tema de la educación. ¿Sí? Y otra cosita quiero aportar. Durante esa época que estamos hablando del 2016-2017, también hubo una persecución a compañeras, directoras de escuelas que se les inició sumario, ¿sí? Por
mantener las escuelas cuando hicieron paro, ¿sí? Que a través de la lucha con los gremios se logró revertir esa situación, ¿sí? Así que bueno, tenemos largo y tendido, y si queremos podemos seguir hablando de educación un montón más, pero bueno, eso simplemente quería aportar. Señor presidente. Gracias, concejal Díaz. Tiene la palabra, concejala Franzoni. También a estudiantes que hemos cursado carreras terciarias en instituciones públicas, se nos ha perseguido por pensar de manera diferente, no solo a los docentes. Y hoy en día, a los docentes que no comulgamos con el gobierno de turno, también se nos persigue. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Gracias, concejala Franzoni. Tiene la palabra, concejala Dalcin. Yo también con el gobierno anterior fui estudiante y también fui perseguida por el gobierno que estaba de turno. Así que, bueno, lamento comunicarte que también viví lo mismo que vos quizás hayas vivido, pero creo que fue un poquito más grave y más acentuado. Señor presidente. Gracias, concejala Dalcin. Tiene la palabra, concejala Franzoni. Me parece que lo que cada uno siente o pasa depende de la subjetividad de cada uno. Lo que me pasó a mí y lo tomé de la manera y la persecución que me pasó. Lo que le pasó a usted, señora Dalcin, será lo que le pasó a usted. No entiendo por qué mide lo que yo propuse con lo que usted dijo. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Franzoni. Señor presidente, Tiene la palabra, concejala Perrugorría. yo pediría que los concejales se dirijan a usted cuando hablen, porque todo el mundo está mirando a cada uno de los concejales y no es así. Se tienen que dirigir a usted, señor presidente. Nada más. Muy bien, concejala Perrugorría, gracias. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Sí, no quiero extenderme mucho, pero creo que nos fuimos un poquito del proyecto puntual. De todas maneras, la educación siempre es importante y creo que defender la escuela pública, no en dichos, sino en hechos, creo que todos debemos coincidir en eso. Se ha hablado bastante de la gestión anterior, de persecución a algunas directoras. Creo habría que, no sé, es difícil probarlo eso. Yo lo que sí sé es que hoy las han despedido algunas. Habiendo trabajado algunas directivos escolares, habiendo trabajado en enero del 19, los comunicaron la cesantía a diciembre, perdón, enero 20, la cesantía a diciembre 19. No solo en la educación. Cuando se trató el pedido del grupo de orientación escolar, en su momento, fue citada la inspectora distrital a este cuerpo a explicar el tema y ella era la que les comunicaba a los miembros de orientación escolar cuál era la situación, ya que no había tantos docentes en el cuerpo y la mayoría no lo teníamos claro. Por eso ese tema se demoró bastante, por eso vinieron los orientadores escolares a este recinto y ocuparon la banca horaria. Con el tema de los inscriptos que se denuncia, si están inscriptos los inscribió algún funcionario, no pueden haberse inscripto en el aire. Alguien los debe haber inscripto. Habría que buscar al empleado de esa área que lo inscribió y no tirar datos en el aire. Con respecto a lo que encontraron, sería largo discutir lo que encuentra cada gobierno del anterior. Fue explicado por los funcionarios en su momento
y son ellos los que tienen que dar las explicaciones, ya lo explicaron, y bueno, si no les alcanzó es un problema del ministro o el funcionario que estaba en el área en ese momento, pero fue explicado en su momento. Lo que siempre hemos defendido desde este interbloque de la educación pública, y como fue resaltado por mis compañeros de banca con el tema de los gremios, es que también cuando abrazaron la escuela y decían que se cerraba y que esto otro también se cerraba, eran todas mentiras, porque no se cerró nada. ¿Cuál cerraron? ¿Qué escuela cerraron? Hubo por una disposición en un momento que se iban a unir años o grados, como fue en la escuela de Viruta o Punta del Indio, se hicieron las presentaciones correspondientes y no se cerró nada, porque se justificó. Lo que sí se analizó era lo que generaba dudas, porque en muchos lugares, y tenemos escuelas en el distrito, que sería bueno que se analizara si los alumnos, que son los que deben tener el principal beneficio de la educación, hay escuelas con un alumno en el distrito y que tienen toda una estructura de una escuela. Y me gustaría saber, yo no soy capacitado para evaluarlo, si se hacen las evaluaciones correspondientes, si no es conveniente que ese chico sea sociabilizado y llevado a una escuela donde haya varios. No lo sé, lo planteo simplemente. Pero los gremios muchas veces han planteado temas que evidentemente los deben haber soñado porque nunca se generaron. No los vi este año antes de la pandemia, por ejemplo, parar las clases porque no había ajuste salarial, cuando muchos años anteriores estuvieron días y días sacándole a los chicos horas de trabajo, horas de estudio por reclamos generados en el aire. Pero es evidente que va a ser difícil que nosotros desde acá lo podamos solucionar. Pero creo que sí debemos dejar planteado de que la educación pública, aquella educación pública con la 1420 que se dictó bajo la presidencia del general Roca hace más de un siglo, ojalá podamos volver a eso y podamos tener la educación que tuvo Argentina durante décadas y que nos diferenció de buena parte de nuestros hermanos americanos y nos llevó a ser una nación con un grado de cultura y de instrucción muy importante. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. Tiene la palabra concejala Franzoni. Lo último que quisiera decir, que el que no estemos para la foto en los reclamos no significa que no los hagamos. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Franzoni. Bien, se pone a consideración el proyecto de ordenanza, de resolución, perdón. Es aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, sexto, proyecto de ordenanza sobre el convenio Mejoras de Infraestructura Escolar. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión, visto de expediente de 539/20, origen Departamento Ejecutivo, sobre el convenio marco Mejora de Infraestructura Escolar. Analizado el mismo, se aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Equiza, Franzoni, Landa, Pedro Berría, Dalcín y Díaz. Señor presidente. Tiene la palabra concejal Díaz. Simplemente es para convalidar este convenio marco sobre infraestructura que se firmó el 27 de enero entre la Municipalidad de Punta Indio y la Dirección General de Escuelas, que bajo la Ley 15.165 se declaró la emergencia social en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el término de un año a partir de su promulgación. Esto fue el 21 de diciembre del 2019.
En este marco de esta citada emergencia, se creó el Programa Especial de Emergencia Educativa, ¿sí? Este convenio se enmarca en ese programa. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Díaz. ¿Se pone a consideración el proyecto de ordenanza? Por unanimidad. Pasaremos al próximo. 7. Proyecto de ordenanza sobre contrato de cooperativa Juntos por Punta Indio. Se procederá a la lectura del despacho. Despacho del cuerpo en comisión. Visto expediente de 438/20, origen Departamento Ejecutivo, sobre contrato cooperativa Juntos por Punta Indio. Analizado el mismo, se aconseja su aprobación. Lleva la firma de los concejales Angueira, Gadea, Giglioni, Talcín y Díaz. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Gadea. No, simplemente es para informar, esto es un convenio entre un contrato de locación de obra entre la Municipalidad de Punta Indio y la Cooperativa de Trabajo Juntos por Punta Indio Limitada. Esta cooperativa, de las cuales trabajan personas de nuestro distrito en el barrido y en la limpieza en Pipinas y en Punta Indio. Como le dice bien el artículo número 3, tiene un par de objetivos esta cooperativa, que son la contratación de mano de obra para el barrido y recolección del mismo en las zonas urbanas, como lo mencioné recién en Verónica y en Punta Indio, la contratación de mano de obra del distrito de Punta Indio para la limpieza de plásticos desechados en zona urbana y el corte de pasto en las instituciones educativas, espacios de uso público, accesos, cartelera en ruta, edificios municipales o alquilados por la municipalidad que posean espacios verdes. Esta cooperativa también, el otro objetivo que tiene es la asistencia de poda y extracción de especies del arbolado público y la asistencia en el manejo de la planta de hormigón, la restauración de elementos urbanos y viviendas sociales, pintura y reparación de mampostería en instituciones escolares y en edificios públicos. Simplemente eso es convalidar este convenio que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año entre la municipalidad y dicha cooperativa que ya le he nombrado, la Cooperativa de Trabajo Juntos por Punta Indio Limitada. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Gadea. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor presidente. Bueno, ya lo expresó el concejal Gadea, los objetivos y los fundamentos del contrato de esta cooperativa, el cual hemos estado analizando varios días en el cuerpo, ya que en más de una oportunidad faltaba algo de documentación, algo llegó, pero lamentablemente de este interbloque no vamos a acompañar, atento que ya hace varios años que venimos planteando lo mismo. En algunas oportunidades hemos facilitado con nuestra abstención la aprobación, en otras lo hemos aprobado a pesar de que en términos generales en un momento eran 3 convenios, a partir del año pasado fueron 2 y ahora nos hemos quedado con 1, y lo que hemos expresado de que de esta manera no nos estamos ayudando a las cooperativas porque no cumplen con las normativas, no cumplen con la administración que corresponde. Y entendemos que el Estado municipal, aparte de contratarlas, las debe acompañar y les debe exigir que cumplan con todas las normativas. Ya hemos visto este año que la cooperativa encargada del reciclado fue tal las dificultades que tiene que no se la pudo seguir contratando y ese personal pasó a la planta municipal.
Y estamos viendo que por cómo se presenta este convenio, creemos que es muy probable que a un futuro, ojalá que no, con esta pase exactamente lo mismo. Por lo tanto, si bien cumplir las normas muchas veces es dificultoso, es pesado, es engorroso, pero las normas están hechas para cumplirlas. Y ese desfasaje, uno de los temas que vimos, que es un desfasaje financiero importante, la cooperativa tiene mucha deuda en particular con el Estado Nacional, y un asiento municipal que vimos en la rendición de cuenta de una deuda del municipio hacia la cooperativa de más de 200.000 pesos, que viene de años anteriores, viene del 17, está en el 18, está en el 19, si bien el balance de la cooperativa que estamos tratando por las prórrogas de la pandemia es el 2018, no consta en esos balances esa creencia, esa deuda que tiene el municipio hacia la cooperativa. Por lo tanto, si bien podemos entender que se les quiera dar una mano, creemos que esto no es darles una mano, porque no están entendiendo de que son una empresa y que tienen que administrarla y manejarla como tal, porque si no les va a pasar lo mismo que le pasó a Punta Indio Crece y a Todo por los Chicos, que después no pueden seguir siendo contratadas por este municipio. Punta Indio Crece, no sabemos en qué situación está, sabemos que sus asociados se asociaron a Juntos por Punta Indio, pero hoy Juntos por Punta Indio tiene las dificultades similares o iguales a las otras. Por lo tanto, creemos que también de parte del municipio seguir contratando empresas que no tienen la documentación en regla es un gran riesgo también para el municipio. Por lo tanto, y contra las ganas que tenemos de poderlo acompañar, no lo podemos acompañar, porque entendemos que esto no cumple las normas correspondientes. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. ¿Alguna otra voz? Presidente, Tiene la palabra concejal Perrugorría. acompañando las palabras del concejal Gerardo Landa, yo sí quisiera dar números de qué se trata y por qué no lo votamos. Esta cooperativa Juntos por Punta Indio, limitada al 31 de diciembre del 2018, tiene cuentas a pagar por 25.000 pesos, deudas fiscales por 854.848 pesos y otras cuentas por pagar de 382.000 pesos, o sea que hace un total de 1.263.000 pesos. Esperemos que el camino no sea el mismo de la cooperativa Todo por los Chicos. Nada más, señor presidente. Gracias, concejala Perrugorría. Señor presidente. Tiene la palabra, concejal Equiza. Gracias, señor presidente. No, por supuesto que lamentablemente no voy a acompañar con mi voto la aprobación de este convenio. Sé que el oficialismo, como es una escribanía, lo va a hacer. Yo creo que ayer tuvimos una reunión con el contador que representa a la cooperativa y la verdad que no fueron muy claras sus respuestas frente a alguna inquietud que teníamos. Hablábamos de los números y él hablaba de la foto, del presupuesto y qué sé yo. Lo cierto es que en algún momento dijo dentro de 3 meses nos vemos. Digo, cuando nosotros pedimos una documentación, no lo queremos dentro de 3 meses, lo queremos ahora. Pero bueno, creo que hubo, si no me equivoco, hubo un cambio en el profesional que llevaba adelante las cuentas,
Obviamente entiendo la posición del contador actual. Lo que no voy a entender nunca que la forma que funciona la cooperativa, no por parte de los empleados y empleadas, como dicen ustedes, sino por parte de la conducción del municipio. Me parece que hay cosas muy raras. Es más, además del tema de esta cooperativa, toqué un tema que le pregunté al señor Dalucio, secretario, no sé qué título tiene. Bueno, perdón, no lo escucho. Pero, bueno, lo que sí le pregunté, por ejemplo, un ejemplo, en esta cooperativa que se disolvió, que todavía se disolvió, pero todavía están evaluando, digamos, con las documentaciones, los activos fijos que tienen. O sea, digo, se tomó una decisión de absorber al personal, que cada uno puede tener su opinión. Señor presidente. No voy a autorizar que me interrumpan. Y salen hablando de No, pero también es importante, es un ejemplo de cómo se maneja el costo, así que no voy a permitir que se me interrumpa, después en todo caso. Y aproveché la oportunidad para preguntar esa cooperativa que sabía que se le estaba proveyendo combustible, y la verdad que me extrañó su respuesta porque fue muy suelta de cuerpo, diciendo que era cierto, que aparte de pagar lo convenido, se los ayudaba con combustible. Digo, pero eso es una doble imposición, un doble pago. Y sí, me dijo. La verdad, y de las... No me quiero referir concretamente mucho, profundizar concretamente mucho a esta cooperativa en particular, porque si transmito todo lo que, no sé si es verdad o no, lo que se dicen en las redes, la verdad que es muy patético el manejo que tienen. Es un descontrol total. Y esto no es a partir de ahora, de este año, ¿eh? Esto viene desde cuando se creó la forma de contratar a las cooperativas. Esto viene desde hace mucho. Así que, por lo tanto, bueno, de esta manera trato de justificar mi voto negativo, señor presidente. Gracias. Gracias, concejal Esquiza. ¿Algún otro vocero? Bien, se pone a consideración el proyecto de ordenanza. Por la mayoría. Por la negativa, habiendo paridad de votos, desempate de voto del presidente. Se aprueba el proyecto de ordenanza sobre el contrato de cooperativa Juntos por Punta Indio. Bien, si me permiten unas palabras antes de finalizar la sesión. Perdón, señor presidente. Pensé que pasábamos a proyecto de los bloques antes de cerrar. Tenemos un proyecto de bloque. Tiene razón. Bien. Gracias. Pedido de tratamiento con o sin despacho. Exacto. Queríamos presentar un proyecto de bloque de resolución respecto al tema de la expropiación de la empresa Vicentín. Bien, se pone a consideración el tratamiento del proyecto. La consideración del proyecto para que el proyecto luego pase a comisión. Bien, se pone a consideración el proyecto, la consideración del proyecto para que después pase a comisión. Correcto. ¿Para que pase a la comisión? Sí. Se aprueba por unanimidad. Gracias, señor presidente. Se lo voy a alcanzar para que se lea por secretaría. Se procederá a la lectura.
Interbloque, Juntos por el Cambio, UCR PRO. Proyecto de resolución. Visto la intervención del Grupo Empresarial Vicentín por medio de un decreto de necesidad de urgencia anunciada por el Gobierno Nacional en la tarde del lunes 8 de junio del año en curso y considerando que la intervención a una empresa privada por medio de un decreto de necesidad de urgencia, como la anunciada por el Gobierno Nacional en la tarde del 8 de junio pasado, es una medida ilegal e inconstitucional, que avasalla las facultades del Poder Judicial, toda vez que es el juez concursal quien detenta de modo privativo la potestad de intervenir una empresa. Que esta medida, además, podría dar un primer paso en el camino para estatizar al mercado agropecuario. Repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a todo el pueblo argentino. En efecto, no puede desconocerse que ya se tiene mala experiencia en expropiar a empresas por simple decreto, tal como sucedió con YPF, Chicone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, por lo que después de los argentinos todos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos los contribuyentes cargo de sus pérdidas. Que este accionar innecesario y poco republicano constituye un peligro real y concreto de consecuencias impredecibles para toda la sociedad argentina, que deteriora la confianza en el país y cierra las puertas a las inversiones necesarias para salir de la crisis que atraviesa nuestro país. Que con la creación de esta nueva figura de intervención estatal de empresas, inexistente hasta ahora, se viera la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional y además pasa por encima del Poder Judicial de la Nación, uno de los poderes republicanos pilares de la Nación, junto al Poder Ejecutivo y Legislativo, ya que a través de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín se encuentran garantizados los derechos de los acreedores y deudores de la empresa. Que no se puede desconocer que esta medida puede ocasionar un camino hacia la distorsión del mercado de granos, que es una de las principales fuentes de divisas del país. Que este accionar mella la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que el sector privado invierta y genere riqueza, trabajo duro, genuino y productivo en nuestro país. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, en uso de sus facultades, sanciona la siguiente. Resolución. Artículo 1. Manifestar su rechazo y preocupación por la intervención al Grupo Empresarial Privado Vicentín, por medio de un decreto de necesidad de urgencia anunciado por el Gobierno Nacional en la tarde del lunes 8 de junio del año en curso, toda vez que es una medida ilegal e inconstitucional, que avasalla las facultades del Poder Judicial, deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación de riqueza y trabajo genuino en nuestro país. Artículo 2. Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia de la presente al señor Presidente de la Nación y a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Ley 26.122. Artículo 3. De forma. Señor Presidente. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias, señor Presidente. Bueno, este proyecto que elevamos a consideración del cuerpo y para que en las comisiones sea analizado, entendemos que los derechos constitucionales, uno de ellos la propiedad privada, deben ser garantizados y respetados siempre. No comprendemos ni la necesidad ni la urgencia, porque también los decretos de necesidad y urgencia son cuando hay una necesidad y una urgencia, en hechos especiales, y en este caso es una empresa privada, como tenemos un montón en el distrito que no con el arrastre que venía esta empresa, que ya venía de años anteriores con dificultades, pero tenemos varias empresas en el distrito que lamentablemente, porque una empresa también es un negocio, o una empresa es una persona autónoma que trabaja en forma individual. Y, a ver, creemos que no corresponde que el Poder Ejecutivo de la Nación se entrometa ante una dificultad financiera como pueden tener muchas empresas. Reitero, a nivel local, si siguiéramos con este
criterio, el municipio o el Estado Nacional se debería hacer cargo, por ejemplo, de un pub, creo que tuvo que cerrar porque no podía pagar el alquiler. Si bien la magnitud de la empresa es distinta, el concepto es el mismo porque es una empresa privada. Acá hay un conflicto y un endeudamiento de la empresa privada que ya había iniciado el camino a través de la justicia para acordar con los acreedores, desprenderse de activos y pagar sus deudas. Y estaba funcionando la justicia a pleno y el derecho de cada uno de los dueños de la empresa, que es una sociedad anónima, son muchos dueños, no es uno solo, y de todo el marco de su ámbito comercial donde trabaja esta empresa. Por otra parte, no podemos olvidarnos de que ya ha habido otras intervenciones y expropiaciones, si bien algunas donde ya tenía participación el Estado y el Estado pasó a volver a tener el 100% o el 99% de las acciones, muchas veces cuando se han hecho en forma introspectiva nos ha costado miles de millones, no de pesos sino de dólares. Por lo tanto, creemos que acá la posibilidad de violar la Constitución y los derechos de los privados me parece que está totalmente en riesgo. Ese es el motivo del proyecto y solicitamos el pase a comisión. Señor presidente. Sí, tiene la palabra, concejal Quizá. No, está bien, no voy a ir en contra de la actitud que tomó el concejal Landa, pero según tengo entendido era una resolución para mandar a comisión. Digo, no necesita más trámite que aprobar el pase a comisión. Digo, Sí, capaz que me equivoco, ¿eh? Volvemos a la misma discusión que tenemos siempre con las presentaciones de proyectos sobre tabla. No, pero En el reglamento dice introducción breve, no debate. Esta discusión la tenemos, la estamos haciendo pública ahora otra vez, la podemos charlar en las comisiones. Quizás se extendió el concejal Landa, siempre hablando del tema, lo que no sé si alguien más quiere expresar algo. Sí, lo único que voy a pedir es que sean breves y que no entremos en un debate con un tema que el reglamento dice que es la presentación sobre tabla, breve introducción. Yo la tengo clara, el tema es que lo tengan claro los demás, porque evidentemente estamos entrando en un debate que es tratar la resolución. No, eso no va a pasar. O sea, no sé qué es lo que alguien más va a poner algo breve y damos por concluido un proyecto de resolución que se va a tratar en el cuerpo y que ya fue presentado. Sí. Tiene la palabra, concejal Landa. Gracias. Yo creo haber interpretado el reglamento, después de que lo hemos discutido muchas veces y siempre tenemos este problema, pero bueno, presento el proyecto, solicito autorización, se aprueba esa autorización, se lee, lo expongo y pido el pase a comisión. Sí. Bien, ¿se pone a consideración el pase a comisión para el tratamiento del proyecto? Se aprueba por unanimidad. Bien, antes de concluir, si me permiten unas palabritas. Bueno, hoy es el último día en el recinto del concejal Carlos Monzón, llevando adelante la labor deliberativa. Ha estado muchos años trabajando acá, como todos saben, y ha pedido licencia, tendrá sus razones privadas y particulares. Es una simple despedida a Carlos por la labor que ha llevado adelante. Hemos tenido diferencias, las tenemos, políticas, hemos tenido discusiones.
a veces discusiones fervorosas y fuertes han sido durante estos años, pero ante todo, sobre todo está la persona, que acá nos conocemos todos, y eso es lo que hay que primar, ¿no? Así que es una despedida, Carlos, quizás sea un hasta luego, no un hasta siempre, eso lo decidirás vos. Ha sido un gusto compartir esta labor con los buenos momentos que hemos tenido y con las discusiones y malos momentos y entredichos que hemos tenido, que es parte de esto también. Así que simplemente agradecerte y será un hasta luego. Nada más que eso, quería expresarte y creo que el cuerpo comparte lo que estoy expresando en este momento. Está bien, gracias, presidente. Si me permite, esta solicitud de licencia por razones de salud es porque yo tenía que hacerme varios estudios, muchos de los cuales son en la capital federal, en el Instituto Fleni, a raíz de una radiocirugía que me hice por un tumor que tengo en el oído interno, que gracias a Dios está muy bien, pero hizo un daño, ese tumor que me produce al caminar un mareo, y bueno, me tienen que hacer todos los estudios para ver si puedo salir adelante con eso. Pero esto se divide en dos partes. Primero, me tengo que hacer los estudios sí o sí, que lo empezaba en marzo, pero evidentemente a raíz del COVID-19 lo tuve que postergar. Ahora me están venciendo los estudios, en 10 o el 11 de julio ya tengo que, es la última oportunidad que tengo, si no tengo que hacer todos los papeles de nuevo, después en septiembre tengo otro, en diciembre tengo otro. Los estudios me los tengo que hacer, pero también tengo que ser solidario con la gente de mi pueblo, porque yo voy de La Plata, que es una zona de riesgo, voy a Buenos Aires, que es una zona de riesgo, vuelvo a La Plata, que es una zona de riesgo, y después durante la semana tengo que venir a trabajar a la comisión y tengo que venir a la sesión, y la verdad que me dolería muchísimo que el día de mañana tenga algún problema y traiga el problema acá. Hay que ser solidario, yo estoy en una edad de riesgo, me tengo que cuidar, pero también tengo que cuidar a toda la gente de mi pueblo. Así que si me ven acá, no me van a ver andando, porque evidentemente me quedo en la casa de mi suegro adentro, pero cuando voy a Buenos Aires tengo que estar 14, 15 días y no puedo venir acá. Es así. Así que ha sido un gusto, la verdad lo digo de corazón, haber trabajado con todos los bloques, a pesar de la diferencia, es bueno tener diferencias. El asunto y hacer acalorados debates también es bueno, es parte de todo esto, pero lo importante es que después volvamos de nuevo a la comisión y trabajamos realmente entre todos para tratar de sacar a Punta Indio adelante, que creo que despacito vamos a salir, hay muchísimas cosas para hacer, pero la verdad que en este momento lo fundamental es el trabajo del COVID-19 que viene haciendo el municipio y el subsecretario de Salud, Amical Presta, y bueno, hay que colaborar en todo y ayudar para tratar de salir adelante, que no llegue acá a Punta Indio. Así que un gusto inmenso de haber trabajado con todos los bloques políticos, la verdad que fue muy bueno. Me encanta la renovación también de gente joven que vaya llegando a la política y que traiga ideas nuevas, ideas claras, y uno también aprende de todo eso. Así que muchísimas gracias a todos. Bien, para finalizar la sesión invito al concejal Carlos Morzón al arriado del pabellón.
Siendo las 19:08 y no habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la sesión del